La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. El PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio entregaron el sábado ante el Parlamento 430.000 firmas y más allá del descarte que haga la Corte Electoral, habrá plebiscito. Los puntos centrales de la iniciativa buscan establecer en 60 años la edad de jubilarse, instituir un monto mínimo jubilatorio vinculado al salario mínimo nacional y la eliminación de las AFAPs del sistema jubilatorio. Cuando la Corte valide las rúbricas, fijará para el mismo día de las elecciones nacionales el momento en que los uruguayos debemos decidir sobre esta propuesta. Ayer mismo, luego de que la central y los grupos y sectores que adhirieron a la propuesta presentaran las firmas, el oficialismo se puso en campaña en contra de la misma, defendiendo la reforma impulsada en este gobierno y también el actual régimen de ahorro previsional. Si bien el Frente Amplio había dejado en libertad de acción a sus partidos y sectores, ahora se espera, o algunos lo esperan, reconsidere su posicionamiento. ¿Qué implicó recoger esta cantidad de firmas? ¿Cómo se plantarán los impulsores en el debate de cara al mes de octubre? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Gonzalo Sibila, secretario general del Partido Socialista. Sibila, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bien, muy bien, un gusto estar con ustedes, gracias por invitarme. Por favor, el gusto es nuestro de recibirlo. Una primera pregunta, ¿cómo valora la campaña y el hecho de haber entregado el sábado esas 430.000 y algo más de firmas? Bueno, muy positivamente, te diría que fue una sorpresa para nosotros también ese envión del final, ¿no? Veníamos con una recolección sostenida que se iba multiplicando, sí, a un ritmo interesante, pero hubo un salto grande en la cantidad de firmas que se recolectaron en las últimas semanas. Y también a eso se sumó el retorno de papeletas, ¿no? De gente que tenía papeletas en sus casas, todos teníamos firmas que habíamos ido juntando y todavía no habíamos entregado. Creo que es una señal contundente, a favor en primer lugar de la democracia directa, ¿no? Soy consciente de que mucha gente firmó y aún está reflexionando sobre los contenidos de la propuesta, pero firmó a favor de que el debate se abriera. Es un tema muy grande, es un tema que tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas que es muy marcado, y eso yo creo que reafirma que la democracia directa como instrumento es un instrumento obviamente válido, pero además muy deseable, ¿no? No compite con la democracia representativa, y esto es algo que me interesa enfatizar porque hemos estado discutiendo un poco de esto, ¿no? Bueno, ¿cuánto perjudica la elección? Yo creo que la expresión democrática de la gente sobre temas concretos que hacen a su vida, uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la propuesta, no perjudica una instancia electoral, la enriquece, ¿no? Ensancha el debate, coloca en este caso un tema concreto y grande, estructural podríamos decir, pero además hace que la ciudadanía tome decisiones por sus propias manos, ¿no? Y eso me parece que legitima la política, no la deteriora, ¿no? Los partidos son instrumentos fundamentales en la lucha política. Los partidos políticos también podemos apoyar iniciativas de democracia directa, como el caso del Partido Socialista en esta, que somos promotores desde la primera hora. Aún antes de que el PIT-CNT tomara una decisión, nosotros ya nos habíamos pronunciado en este sentido. Pero también las organizaciones sociales lo pueden hacer y la gente, porque en última instancia esto termina en una consulta a toda la ciudadanía. Eso yo creo que vale mucho. Quería detenerme justamente en ese último punto, con respecto a los momentos. Este planteo de reforma que hace el PIT-CNT, partidos y sectores del Frente Amplio y también parte de la sociedad civil organizada, digamos, entiendo yo personalmente no es en contra de la reforma que se votó por parte del gobierno, sino que tiene que ver con otros puntos. Por ejemplo, las AFAPs y, por ejemplo, vincular el salario mínimo nacional a las jubilaciones mínimas que hoy se sirven en nuestro país. La pregunta es, ¿en qué momento se empezó a consolidar esta decisión de ir contra las AFAPs, de ir contra la edad jubilatoria y también establecer, por ejemplo, esa correlación entre el salario mínimo y las jubilaciones mínimas?
Mirá, hay una frase bastante famosa de Leopoldo Marechal que dice: de todo laberinto se sale por arriba, ¿no? A veces estamos discutiendo en la coyuntura y terminamos discutiendo en la baldosa, ¿no? O sea, es una discusión pequeña en la cual el debate es cómo retocamos tal o cual aspecto, cómo maquillamos tal o cual aspecto a veces, lamentablemente, y terminamos una y otra vez discutiendo a la defensiva, ¿no? O sea, los que defendemos los intereses populares, los que pretendemos defender los intereses de los trabajadores, de las mayorías sociales, de los jubilados, de la gente que vive de su trabajo, una jubilación, terminamos discutiendo cómo hacemos para evitar que el daño sea tan grande, ¿no? Y bueno, a veces hay que hacerlo, sin duda que a veces hay que hacerlo. Pero creo que el escenario que se dio fue un escenario más interesante. Nos pusimos a discutir cómo hacer para que la cancha esté dibujada de otra manera, digamos, ¿no? Y eso implica establecer nuevas bases para la discusión de cambios en la seguridad social. Nosotros hablamos de la necesidad de un diálogo social en materia de seguridad social, valga la redundancia, pero no queremos que ese diálogo se dé sobre las bases existentes. Queremos que sea la ciudadanía en su conjunto, y esta es la expresión máxima del diálogo social, la que diga, bueno, estas son las bases para el diálogo social. Pero es un diálogo partiendo de unas bases determinadas, claro, no claro. Es un sentémonos a conversar, es apoyemos o debatamos sobre esto que está planteado. Pero digo, ¿cuándo se empezó a consolidar la decisión de ir por estas tres vertientes? Yo te diría que es un diálogo, el diálogo siempre es partiendo de algunas bases, ¿no? O sea, si nosotros convocamos un diálogo social en el próximo periodo de gobierno sin la aprobación del plebiscito, va a ser sobre las bases actuales, ¿eh? Y bueno, ahí que podemos corregir, que podemos mejorar, etcétera. Si lo convocamos aprobado el plebiscito, las bases van a ser otras. Es decir, hay cosas que por la decisión de la ciudadanía ya van a estar claramente establecidas de una manera diferente a como están establecidas hoy. Uh-huh. Porque no es que no estén establecidas hoy, están establecidas hoy, pero de una manera diferente. Por decirte, hoy está establecido que existe un régimen que tiene un componente de lucro en la seguridad social, que son las AFAP, ¿no? Que hacen un negocio con los aportes de los trabajadores y que son parte del sistema de seguridad social. Si el plebiscito cambia eso, ya la discusión va a ser sobre otras bases, ¿no? En este mismo aspecto va a ser sobre otras bases. La edad hoy está establecida, una edad obligatoria para jubilarse de 65 años. Si el plebiscito se aprueba, esa base va a ser diferente, el parámetro va a ser los 60 años. Y las jubilaciones y pensiones mínimas vamos a tener un parámetro de ajuste diferente al que tenemos hoy, van a estar indexadas con el salario mínimo nacional. Algo que es coherente con otra norma que ya existe en la Constitución, que fue aprobada por plebiscito en el año 89, que indexó las jubilaciones en general al índice medio de salario. Bueno, en este caso se hace con las jubilaciones y pensiones mínimas, que son obviamente las más bajas. La idea surge de un proceso, ¿no? Nosotros desde hace mucho tiempo planteamos que las AFAP son un desastre. Lo planteamos cuando se discutió esto en los 90, ¿no? Uh-huh. Nos parecía algo ruinoso para los trabajadores, y yo invito a los oyentes a que miren el recibo de su jubilación por AFAP, si es que la tienen, porque ya hay gente que se jubiló por ese régimen. Y si no, esos estados de cuenta que nos van llegando, que a veces no los entendemos muy bien, ¿no? Donde sabemos que las AFAP se cobran una comisión por administrar nuestro dinero. Sabemos que a veces la rentabilidad de las inversiones da negativo. Hay casos en que ha habido rentabilidad negativa. Y sabemos que nos calculan después la jubilación sobre la base de una expectativa de vida de 100 años, por ejemplo. Es una estafa para los trabajadores eso. Es una estafa. Y no resolvió el problema que supuestamente venía a resolver, porque uno podría decir, bueno, está bien, pagan unas jubilaciones 4 veces más bajas que la del BPS, promedio menos de 3.000 pesos, 60% de las jubilaciones menos de 3.000 pesos, para ser exacto. Promedio creo que anda por los 5.000. Todo eso, pero resolviste el problema de sustentabilidad del sistema, que era lo que supuestamente venían a arreglar. No resolviste el problema de sustentabilidad del sistema. De hecho, nos encajaron otra reforma, disculpen la expresión, pero lo siento así, otra reforma donde de vuelta hay un retroceso en derechos. Ahora nos aumentan la edad para jubilarnos, universalizan el sistema de AFAPs, o sea, tanto que se habla de la libertad y de la voluntad de las personas, nos obligan a que nuestro dinero esté en una empresa financiera del cual no la podemos sacar, ¿no? Porque acá se habla de confiscación y de disponibilidad de los ahorros. Yo invito a que alguien vaya al mostrador de una AFAP y pida su plata, ¿no? No la va a poder sacar. Entonces nos obligan a eso, es decir,
yo creo que estamos entrando como sociedad a un callejón sin salida con el tema de la seguridad social, porque estamos una y otra vez repitiendo la misma receta y empeorándola, ¿no? Entonces, frente a esa situación, nuestro planteo es, esto no funcionó, no se ha hecho un balance adecuado por parte de quienes lo propusieron, que nos exigen muchos datos y números a los que hacemos otra propuesta, pero no dan un número respecto de qué pasó con ese sistema que propusieron y por qué se tuvo que volver a implementar un ajuste. Y nosotros decimos que vuelva al sistema público ese dinero, a un fideicomiso donde los ahorristas, mejor dicho, los aportantes, tengan un seguimiento de su dinero, trazabilidad, sepan dónde está su dinero, su cuenta, porque no se trata de que ese dinero vaya a una bolsa común, que no se sabe lo que va a pasar, que ese fideicomiso siga administrando las inversiones que las AFAP han hecho hasta que se extingan, y que se garantice que nadie va a perder un peso ni un derecho respecto del sistema actual, en lo que refiere justamente a los aportes al sistema mixto, ¿no? Entonces, con esas garantías, nosotros creemos que hay que dar un paso de retorno al sistema público, solidario, intergeneracional, y junto con eso, pensar otros aspectos de la seguridad social que no están incluidos dentro de la papeleta, porque el debate no se agota en la papeleta. Se plantea esto, se plantea el tema de la edad, que quiero decir que tiene varias funciones. La edad no es la obligación de trabajar hasta los 60 y después no poder trabajar más. Es el derecho a jubilarte a los 60. Si querés seguir trabajando, lo vas a poder hacer. Sí, porque no afecta lo que se resolvió en esta última reforma, que implica justamente que el trabajador, luego de jubilado, pueda volver a la actividad. No, eso se podría discutir en el diálogo social, si se permanece, se cambia, pero no está en la papeleta. La papeleta lo que dice es que quede establecido en la Constitución el derecho a jubilarse a los 60. Algunos dicen, bueno, pero no se va a poder cambiar nunca. No, se va a poder cambiar. Si la sociedad entiende que se tiene que cambiar, se va a poder cambiar. ¿Qué implica? Que la consulten. Una vez que esté en la Constitución, si se quiere modificar ese parámetro, te van a tener que consultar. Pero no lo van a poder decir entre tres. Le preguntaba recién por la fecha, porque diálogo social hubo en esta administración para llegar a un texto que emergió de la comisión de expertos. Hubo diálogo social en la administración anterior, donde también se introdujeron cambios en la seguridad social. Y, de hecho, el Frente Amplio está planteando un nuevo diálogo social con la eventualidad de que, bueno, sea la primera fuerza que llegue al gobierno en el proceso anterior. La pregunta que le hago es por qué en todos esos diálogos, o ustedes como partido político integrante de la mayoría, no habían impulsado antes un proceso de rever el sistema en particular de AFAPs, que como usted dijo es un desastre desde que se implementó en el año 96. Bueno, Francisco, nosotros en realidad en el diálogo ese para nosotros no fue un diálogo. El de esta reforma no fue un diálogo, fue básicamente un espacio llamado Comisión de Expertos, en el que prevalecieron las voces de los aliados del gobierno, y donde hubo muy poco espacio para meter algún aporte real, ¿no? A mí a veces me llama la atención incluso que ahora se nos hable de cómo podemos pretender que la ciudadanía se expida sobre estos 3 puntos tan claros y tan concretos en tan poco tiempo. Y se trató la reforma de la seguridad social en muy poco tiempo, se trató una ley de urgente consideración en muy poco tiempo, más de 500 artículos, y la verdad es que el Parlamento no es un consejo de expertos, ¿no? El Parlamento somos representantes de la ciudadanía. Ahora, las cosas se han hecho muy rápido y se han hecho sobre la base del punto de vista del gobierno, que está bien, es legítimo, lo tiene, lo impulsa, son los que tienen la mayoría, pero yo no creo que haya habido un diálogo social genuino. Lo otro es, ¿por qué el Frente Amplio no ha planteado el tema de la eliminación de las AFAP? Bueno, en algún momento lo planteó, en el pasado, y después en el gobierno este aspecto no fue parte de la agenda del Frente Amplio. Y no lo fue por una razón que se vuelve a verificar hoy. No hay consenso dentro del Frente Amplio con este tema. Tenemos que ser bien sinceros con la ciudadanía. Hay algunos que pensamos que esto tiene que modificarse y otros que no. Por eso algunos estamos impulsando este plebiscito y otros no lo están impulsando dentro del Frente Amplio. Entonces, yo creo que el plebiscito también es la oportunidad de salir de la lógica de el Frente Amplio versus el gobierno, ¿no? Esa lógica maniquea a veces de algunos debates que en lo que refiere al proyecto global está bien porque hay fuerzas políticas distintas, ideologías diferentes, pero hay temas concretos en los que a veces estamos un poco más atravesados y la cosa no es tan lineal, digamos, y eso no es en perjuicio del Frente Amplio, eso es en beneficio de la ciudadanía y de la democracia. La gente va a votar lo que entienda que tiene que votar, nosotros vamos a trabajar intensamente por el triunfo del Frente Amplio, de Carolina Cos en la interna, de Carolina como presidenta, y a la vez estamos impulsando una propuesta
que la queremos discutir con la ciudadanía. Aunque dentro del Frente Amplio hay matices sobre esta propuesta, diferencias, y por eso se nos dio libertad de acción, o sea, estamos actuando en el marco de resoluciones orgánicas del Frente que nos permitieron a los que pensamos esto poner en acción esta propuesta que siempre la hemos defendido. O sea, en el caso del Partido Socialista, nosotros nos opusimos a la creación de las AFAP en los 90. Me acuerdo una frase de Guillermo Chiflet que ha resonado mucho después en la discusión de esta reforma, que era: no se puede maquillar a Frankenstein, decía él, y veía cómo a veces se ingresaba en querer hacer pequeños ajustes a una propuesta que globalmente era muy mala, ¿no? Creo que quedó verificado que era muy mala, y bueno, hoy seguimos sosteniendo ese punto de vista con los datos que además empíricamente nos evidencia la realidad, ¿no? A usted personalmente, al Partido Socialista, ¿le hizo ruido, le incomodó que el Frente Amplio se manifestara como se manifestó, o algunos sectores o precandidatos incluso lo hicieran de la forma en la que se manifestaron, más allá de la salvedad que hace usted de que no hay consensos y que hay matices? Se lo planteo porque el propio senador Andrade, por ejemplo, lo dijo, que bueno, a él sí le hacía ruido el hecho de que haya sectores del Frente Amplio que estaban directamente en contra de esta campaña. A mí no me hace ruido que haya diversidad de opiniones. No me hace ruido en general y no me hace ruido en este debate. Creo que eso también es sano para la democracia. A ver, obviamente me hubiera gustado que el Frente Amplio en su conjunto tuviera la misma posición que tenemos nosotros, pero no se dio, y no se dio porque hay miradas distintas, y yo creo en un Frente Amplio con corrientes ideológicas también. Eso es algo que me parece que está bien. Una cosa distinta es cuando en vez de argumentos se utilizan chicanas o bueno, uno siente que de repente aparecen cuestiones por ahí que no ayudan al debate, ¿no? En algún caso puntual ha pasado, pero no creo que haya predominado eso, y yo respeto mucho el punto de vista de los compañeros que piensan otra cosa. Y creo que la ciudadanía es inteligente y piensa con cabeza propia, y hemos visto en la recolección de firmas gente que es del Frente Amplio, pero gente que va a ser votante de los partidos de la coalición y que nos dice: yo esto lo quiero votar porque estoy de acuerdo, porque hay 250.000 personas en este país que ganan la mínima, ¿no? 250.000 prestaciones, vamos a decir, que son la mínima y que van a tener una mejora sustantiva con este cambio, porque hay un montón de gente que está padeciendo el régimen de AFAP. Y porque a todos nos afecta el aumento de la edad jubilatoria, y lo que se va a consagrar es un derecho, no una obligación. A mí me gusta introducir un tema también que tiene que ver con otros problemas del país, y que a veces creo que se mira muy a la cortita, ¿no? Como esto de trabajamos más años, aportamos más años, entonces mejora el resultado del sistema. Y es más complejo. ¿Cuántos jóvenes hay que no pueden ingresar al mercado de trabajo? Y nosotros estamos aumentando la edad jubilatoria, haciendo permanecer a la gente más tiempo, taponeando el mercado de trabajo. Es una buena solución, desde el punto de vista de los aportantes, desde el punto de vista incluso financiero del sistema, pero desde el punto de vista general de las variables sociales, de los problemas sociales. Hablamos de una contraposición entre las generaciones más viejas y las más jóvenes, y que la pobreza está concentrada en los más jóvenes. Y realmente la pobreza en este país está concentrada en los niños y en las niñas. Ahora, los niños y las niñas no son pobres de casualidad, son pobres porque viven en hogares pobres. Y esos hogares pobres los sostienen los padres y los abuelos. ¿Cuántos abuelos hay que jubilados ponen su jubilación, a veces muy pequeñita, para mejorar la situación del hogar, ¿no? ¿Y cuánto podría cambiar eso también con esta inyección de recursos, que puede ser, en principio uno la ve y dice, de 17.000 pesos a 22.000 pesos, bueno, para una persona que vive de eso es una gran diferencia, ¿no? Entonces son ejemplos de cómo estas variables tienen muchos impactos, no solamente el impacto de el derecho a trabajar algunos años menos y poder disfrutar un poco más de la vida, o que si te quedás sin laburo a los 62 años no andes penando a ver cómo haces para conseguir otro laburo que no te toman, para poder jubilarte, para tener derecho a una jubilación. También tiene otros impactos positivos, ¿no? Para cerrar este capítulo de lo político, digamos, el Frente Amplio había resuelto en su momento dar libertad de acción a los sectores y partidos que lo integran, teniendo en cuenta que se esperaba que se juntaran las firmas y la Corte validara las firmas. Se han presentado muchas más firmas de las necesarias, incluso por encima del porcentaje que hay habitualmente de descarte. ¿Qué espera ahora que resuelva el Frente Amplio y sobre todo cómo lo resuelva? Bueno, yo creo que el Frente tiene que discutir en sus organismos, con su democracia interna, que implica
a los sectores, pero también implica al movimiento, a las bases, como siempre lo hemos hecho. Y veremos qué surge de esa discusión. No me quiero adelantar. Yo creo que la resolución de la libertad de acción fue una resolución sabia para la situación que teníamos, ¿no? De visiones diferentes en este tema. Y no creo, insisto, que perjudique al Frente Amplio que esas visiones diferentes se expresen. Ahora, ¿cómo se resuelve en esta nueva etapa el posicionamiento del Frente Amplio? Con esta contundente demostración también de la ciudadanía de que quiere abrir este debate y lo quiere abrir por la vía de la discusión ciudadana. Me parece que es un tema que lo tiene que discutir el colectivo, ¿no? A priori nosotros como partido no hemos todavía valorado cómo pararnos frente a esa discusión. Estábamos concentrados en esto, en la recolección de firmas, en el resultado que tuvimos el sábado y bueno, en defender esta propuesta que además ha sido muy duramente atacada desde muchos lugares, ¿no? El otro día Gustavo González, el secretario general de FUBAN, que también es compañero de nuestro partido, decía en la oratoria frente al Palacio Legislativo que había rastreado, él ha participado en muchos plebiscitos anteriores cuando sectores empresariales se habían expresado de una manera tan clara sobre un plebiscito y no encontraba antecedentes. Ahora tenemos a la asociación de AFAP, que parece un partido político más, ¿no? O una organización social que la gente no conocía que existía y ha salido con toda su fuerza a defender su negocio. Ahora le pregunto sobre eso, porque también hubo repercusiones políticas, pero insisto con lo del Frente Amplio. ¿Sería igualmente sabio para ustedes que el Frente Amplio volviese a dejar en libertad de acción a sus partidos, por ejemplo? ¿O esta vez hay una decisión de estar a favor o estar en contra? Tenemos que escuchar un poco a los compañeros, a los distintos sectores, a las bases, tenemos que escuchar y en función de eso tomar una decisión. Yo, como te decía, a mí me hubiera encantado que el Frente desde el inicio apoyara esta propuesta, sé de la diversidad de miradas que hay y uno tiene que evaluar en estas discusiones el posicionamiento que desearía que tenga la fuerza política y a su vez la realidad de las distintas miradas que existen y hasta dónde tensiona, digamos, ciertos debates en función de tener una posición común. Me parece que hay que escuchar, sobre todo creo que hay que escuchar mucho a las bases del Frente, al movimiento del Frente, que siempre es el que de alguna manera en estas cosas ayuda a encontrar un punto virtuoso, ¿no? El Frente, si no fuera por ese movimiento de base, su situación sería bastante distinta. Ha sido una amalgama también de toda esa diversidad de opiniones. ¿Y la posición que vaya a asumir el Frente Amplio es independiente de quién sea su candidato? Pero lo planteo porque de los 3 precandidatos que tiene hoy el Frente Amplio, 2 apoyaron, firmando, 1 no. Lo que ocurre es que Orsi ha estado en contra y Cose no ha explicitado su posición, digamos. Para la oposición que resuelva el Frente Amplio, ¿cuán vital, cuán importante o relevante es la opinión que tenga su candidato único en ese caso? Bueno, yo creo que para la posición que resuelva el Frente Amplio lo que va a ser vital y gravitante es la opinión que madure y sintetice el Frente Amplio. En eso, obviamente que los candidatos son parte y van a ser quienes van a liderar una campaña y yo parto de la base de que en la fórmula presidencial va a estar contemplada la diversidad del Frente Amplio, más allá de quién la encabece. Estamos trabajando muy fuerte para que sea Carolina, muy fuerte, y consideramos que es muy distinto el escenario con Carolina de candidata o con Carolina no siendo la candidata del Frente. Pero la fórmula entendemos que tiene que expresar la diversidad, por ende... el debate sobre cómo pararse frente al plebiscito creo que es un debate más colectivo que otra cosa, esencialmente colectivo, por eso tampoco quiero adelantar demasiada opinión, más allá de la posición nuestra sobre el tema, que es clarísima. Usted sabe cómo somos los medios, pero además se lo pregunto, porque hay un tema de logística en este caso. Una cosa es los sectores del Frente Amplio ensobrando la papeleta y otra cosa es no ensobrando, con el efecto que eso tiene sobre el elector a la hora de definir. Ese es uno de los temas a valorar. Ese es uno de los temas a valorar, sin duda. Nosotros obviamente vamos a ensobrar la papeleta, ¿no? Eso ni que hablar. La vamos a ensobrar y vamos a poner en el centro de la campaña este tema, que va a estar en el centro además, porque se colocó un tema concreto que le da densidad al debate político también, y esto es interesante. Y después me parece que también tenemos que, los ciudadanos en general, hacer un proceso, a los socialistas esto siempre nos gustó mucho, que es de alguna manera el de sacarnos cierto paternalismo que a veces se instala en la discusión, que es, a ver, ¿qué piensa el candidato a presidente o la candidata a presidenta sobre esto? Y en función de eso, armo mi opinión, ¿no?
tenemos que también los ciudadanos ejercitar la cabeza propia, la discusión de argumentos, entender que los candidatos también tienen su proceso de reflexión, porque son personas, y son personas que también tienen cabeza propia, y eso nos acerca también, ¿no? Cierra brechas entre la sociedad y la política, porque no es que acá hay unos popes que son los que deciden y nos dicen por dónde ir, y los demás somos ¿no? La tribu que acompaña, ¿no? La democracia implica otra cosa, y yo creo que en esto también de tratar de construir una sociedad donde la convivencia sea distinta, desde una perspectiva humanista, que me importa mucho traerlo eso, este tema, el tema de la seguridad social es un tema clave, y el tema de la democracia directa también lo es. Cuán importante es que la ciudadanía se sienta parte de la toma de decisiones en política, que no sea simplemente un voto, que es muy importante, es importantísimo, la democracia representativa es importantísima, los partidos políticos son centrales y la pluralidad de partidos es fundamental para una democracia. Yo no creo en democracias de partido único, digamos, ¿no? Partidos, pluralidad de partidos, eso es muy importante. Ahora, junto con eso, la expresión directa de la ciudadanía. Qué importante es para prestigiar la política, para legitimarla y para que todos nos sintamos actores políticos y no allá están los políticos y acá estamos nosotros. Con respecto a las repercusiones políticas, ni bien se habían presentado las firmas o incluso antes, comenzó una campaña de parte de los partidos que hoy están en el gobierno para defender lo que se conquistó en esta reforma, digamos, la aprobada el año pasado, y también en la reforma del año 96. Uno de los que llevó la delantera en este asunto fue el senador y exministro de Defensa Nacional Javier García, en la que dijo que está en juego los ahorros de la gente, fruto de su trabajo, y que lo que quiere el PIT-CNT y el Frente Amplio con la derogación de la reforma es agarrar esos ahorros y tirarlo a una gran bolsa común. ¿Cómo ve la repercusión que ha generado, por ejemplo, en García, pero en otros sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado, por ejemplo, el hecho de que hayan alcanzado las firmas y que finalmente haya plebiscito sobre este tema en octubre? Bueno, a mí, vos sabés, Francisco, que no me gusta personalizar las discusiones y me cuido mucho también de no entrar en el terreno del agravio. Ahora, yo lo que creo, y lo digo esto con respeto, ¿no? Es que hay un disparatario a esta altura en este debate que realmente asusta, ¿no? Se dicen cosas que uno no entiende de dónde se sacan, o sea, eso de la bolsa común, es leer la papeleta, ¿no? O sea, es leerla. Y estamos hablando de gente formada, de gente que estas cosas las estudia antes de hablar, ¿no? A mí me suena como a una especie de terrorismo verbal, ¿no? Como asustar, ¿viste? Entonces vos asustás y ahí se anula la discusión. ¿De qué vamos a discutir si tenemos miedo? En realidad perdemos la dimensión racional del debate, ¿no? No, en la papeleta está absolutamente claro que la trazabilidad de los aportes se va a preservar, está absolutamente claro a dónde van esos recursos, está absolutamente claro que nadie puede perder un derecho ni un peso, todo eso está dicho, entonces tranquilidad, en ese sentido yo creo que nada, que se busca asustar a la ciudadanía porque en definitiva también siento que hay algunos que reaccionaron como si se les hubiera tocado un nervio, ¿no? A ver, vos me decís, si esto hubiera sido un referéndum contra la reforma del gobierno. Bueno, uno capaz que entiende la reacción corporativa del gobierno, ¿no? Me quieren tocar mi reforma, como cuando la LUC, ¿no? Pero esto es otra cosa, son tres propuestas concretas, una alternativa, una visión diferente. Y reaccionan con más dureza y más crudeza que si se hubiera ido por un referéndum contra la ley, que no se podía hacer además porque la Constitución no lo permite, ¿no? Pero bueno, había variantes, porque se podía hacer un plebiscito que por la vía del plebiscito derogara la ley en su totalidad. No se optó por ese camino, ¿no? Nosotros fuimos firmes defensores de que no se optara por ese camino. Porque si no terminamos siempre dicotomizando la discusión en un eje que es gobierno-oposición. Y esto es más complejo y más rico. Pero yo creo que lo que sucede es que hay algunos dirigentes políticos que defienden muy fuertemente los intereses del capital financiero que está metido en estas empresas, ¿no? Uh-huh. Más allá de la mirada, que la respeto, que puedan tener en general sobre el sistema de seguridad social, pero las inventaron y las defienden, ¿no? Las defienden con mucho fervor. En las últimas 2 semanas de la campaña de recolección de firmas, el señor Abdala había planteado la posibilidad de un debate a Delgado. Delgado optó por decirle que podía debatir con Saldain. Al final no hubo debate ni con uno ni con el otro.
De hecho, sobre este tema tal vez no hubo tanto debate. ¿Ustedes esperan que de cara a octubre efectivamente exista debate sobre esta posibilidad, sobre este plebiscito que se va a plantear? Sí, esperamos que haya debate y esperemos que haya un debate razonado, argumentado, que podamos bajar un poco los decibeles de esa máquina de meter miedo, digamos, y discutamos el fondo, ¿no? Yo creo que sí, y creo que va a haber porque también los que están en contra van a visualizar que necesitan dar la discusión, ¿no? Espero que eso, que no sea una cortina de descalificaciones o de terrorismo verbal con el tema, porque eso no ayuda a que nos formemos opinión los ciudadanos. Y no ayuda tampoco a que el debate se dé en un clima de respeto mutuo, ¿no? Que me parece que es muy importante. Acá no hay ningún extremismo en esta propuesta. Es una propuesta clara. Hay otros países del mundo que han hecho estas transformaciones y las han hecho bien, sin ninguna dificultad. Hay variantes, ¿no? De todo tipo, pero acá hay plazos establecidos. Hay también garantías respecto de las posibles reclamaciones de las que a veces se habla. Por ejemplo, queda claramente establecido que no puede haber reclamaciones por lucro cesante, que podría ser lo más gravoso. Nada, está todo bastante claro y el tema es discutir cómo creemos que se puede sostener un sistema de seguridad social, en nuestro caso, desde una perspectiva que es que no queremos que eso se haga sobre la base de seguir ajustando a los trabajadores sus jubilaciones, sus derechos, su edad para jubilarse. No queremos que ese sea el camino. Eso nos lleva, como decía, a un callejón sin salida. Vamos a seguir aumentando y aumentando la edad, reduciendo y reduciendo las jubilaciones, y esa no es la forma. En todo caso, podemos discutir otras muchas cosas que serán parte de ese diálogo social posterior. Por ejemplo, se incorpora tecnología a la producción, se sustituye mano de obra por máquinas. En algunos casos bienvenido, porque son trabajos que es mejor que lo hagan máquinas que lo hagan personas, porque son trabajos de mucho esfuerzo, por ejemplo, o muy rutinarios, muy mecánicos, pero eso genera un efecto grave en el mercado de trabajo, ¿no? Gente que se queda sin empleo, que hay que recalificar, que hay que tratar de insertar en otras tareas, y además de financiamiento de la seguridad social, porque hay menos gente empleada y por lo tanto esa misma empresa que pasó de tener 100 a tener 60 empleados está pagando mucho menos aportes patronales. En otras partes del mundo se incorporaron aportes patronales por la incorporación de tecnología, que igual le permiten tener una mayor rentabilidad a la empresa, porque no es que le comen toda la rentabilidad adicional que tiene por la incorporación de tecnología, pero equilibran un poquito la cosa, ¿no? Para que el negocio, en todo caso, no sea un negocio que también perjudique los ingresos de la seguridad social, que son importantes para toda la población. Lo mismo con las enormes exoneraciones fiscales que hay en el Uruguay, una renuncia fiscal brutal, no solamente por causa de exoneración de aportes patronales, sino también de otros conceptos, ¿no? O sea, tenemos que discutir el todo, la globalidad, y yo creo que esto nos lleva ahí, a no discutir solamente focalizados en cómo los trabajadores pueden aportar más, trabajando más años o pagando más, o obligándolos a la SAFAP, o pagándoles menos jubilaciones. No, miremos la globalidad. No, la gente que vive de su trabajo no es la que tiene mayor capacidad de aporte en este país. Una última pregunta. En la eventualidad de que esta propuesta salve el momento de octubre, digamos, y ese debate que eventualmente se pueda dar, porque depende también de la correlación de fuerzas que haya en la elección de octubre y en la de noviembre. Un tema que había quedado planteado cuando se aumentó la edad para jubilar era que, bueno, el esfuerzo para equilibrar en parte el sistema lo estaba haciendo el trabajador. ¿Ustedes plantean también, o es una aspiración que se plantea en ese debate que se puede dar, que las empresas también colaboren más de lo que ya lo están haciendo hoy para los aportes patronales? En parte iba un poco por ahí lo que te decía recién, ¿no? Las empresas que tienen más capacidad de aporte. O sea, indudablemente hay pequeñas y medianas empresas que no pueden aportar más. O que incluso necesitan un poquito más de aire, ¿no? Pero hay grandes empresas que pueden aportar más. Y hay empresas que incorporan tecnología y desplazan mano de obra que pueden aportar más. Eso seguro. Tiene que ser parte de la discusión, hay que hacerlo con mucho rigor. Pero ojo con aplicarle el rigor solamente a los que laburan, a los que viven de su laburo, digamos, como asalariados,
¿no? Y a otros sectores que tienen un papel importante, obviamente, en un sistema como el nuestro, en una economía de mercado, y que ponen lo suyo, no mirar con rigurosidad cuál es la capacidad contributiva real que tienen y vivir de dogma en dogma, ¿no? Yo creo que necesitamos también una dirigencia política con un poquito más de imaginación y de creatividad respecto de cómo abordar estos problemas sociales y económicos grandes que tiene el país. Gonzalo Sibila, secretario general del Partido Socialista, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, muchas gracias a vos, Francisco, un gusto estar con ustedes siempre.